Buenos días, mis estimados amigos de mi partido es México. Que tengan un excelente martes. Hoy estamos a 22 de abril del año 2025. Y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dice: ningún jefe revolucionario, ni Zapata, ni Villa, ni Carranza aceptaron ayuda del país vecino de Estados Unidos. Así lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al recordar el discurso de ayer en Veracruz, donde reitera que siempre se aceptará la coordinación y cooperación, pero nunca la sumisión. Y bueno, amigos, donde también pues la presidenta le manda contundente mensaje al prianismo, este prianismo dos caras. Sin más que decir, mejor vamos con la información. 22 de abril de 2025. Adelante, vamos con las preguntas. Sí. ¿Qué tal, presidenta? Buenos días a todos los compañeros. Julián Mazoy de SDP Noticias. Presidenta, más de 8,000 detenciones, una serie de detenciones de alto impacto también, un montón de armas decomisadas, los números son muy positivos que se presentaron hoy. Una preocupación que yo he recibido en las calles de la gente es que la presidenta sigue caminando por el país como siempre lo ha hecho y como siempre se ha caracterizado. Y existe, he sentido yo algo de preocupación en torno a las acciones que se llevan para cuidar a la presidenta de la República ante los grandes resultados que han habido en materia de seguridad y de detenciones importantes. Ojalá nos pudiera platicar algo al respecto de ello, presidenta. Pues no va a cambiar. No puede uno alejarse de la gente. El día que nos alejemos, ese día dejamos de ser un gobierno del pueblo y para el pueblo. Entonces, vamos a seguir de cerca, particularmente los fines de semana, viernes, sábado y domingo. Excelente, presidenta. Presidenta, sí, sobre… Nos cuida, ¿cuántos compañeros son? Creo que de ayudantía. A ver, pregúntale a Juanjo, ya no sé, son creo que 15 o menos. Y obviamente pues hay a veces en lugares pues presencia de la Guardia, en las carreteras, como igual hay presencia de la Guardia en general. Gracias, presidenta. Sobre el Papa Francisco, presidente, yo recuerdo un momento en campaña en donde usted se refiere al Papa Francisco como un Papa revolucionario. Preguntarle si usted considera que ha sido el más revolucionario que ha habido. Pues, a ver, el Papa tuvo su influencia en la propia Iglesia Católica. Creo que eso le toca… No me gustaría entrar a ese tema, sino más bien a su pensamiento. Al cerrar la conferencia vamos a hacer una pequeña semblanza de parte de su pensamiento, que es un pensamiento humanista, muy progresista, vamos a decirlo así, en el sentido de acercarse siempre al más humilde, al pobre, al olvidado, el hacer un llamado al mundo entero a la construcción de la paz, su crítica al neoliberalismo, al consumismo y la recuperación de valores de austeridad en su propia persona y en general en la Iglesia Católica, pues valores que nos parecen muy importantes y que quedan como una parte muy importante de su legado. Presidenta, también preguntarle, yo he escuchado por parte, ya pasando a otros temas, por parte de la derecha mediática, la oposición mediática, incluso de algunos de la política también. A ver, se reconoce la presidenta ha hecho bien las cosas en materia de seguridad, ya con estos números quien diga que no, por más que sean preliminares, sería simple propaganda. Quien diga que no se ha hecho las cosas bien frente a Donald Trump, con los halagos que ha recibido también por parte de la prensa internacional, sería falso. Se reconoce que han habido avances realmente en todas las materias, pero el gran argumento que se sostiene dentro de esos espacios mediáticos que ya todos conocemos es sí, pero la reforma al Poder Judicial. Si tan solo se detuviera la reforma al Poder Judicial, si tan solo en junio no votara el pueblo de México… Pues también ellos dirían, si tan solo se regresara al modelo neoliberal, pues no.
¿Qué es lo que no terminan de entender aquellos que intentan hacer este argumento? ¿Existe escenario en donde la Presidenta de la República detiene la elección al Poder Judicial que está por suceder? ¿Qué es lo que les falta por comprender a estos que intentan sostener los privilegios que México tienen? Cambió. Antes ellos le valaban como sus privilegios. México iba bien porque ellos tenían privilegios, desde comentócratas, intelectuales, entre comillas, medios, personajes del PRIAN que se beneficiaron del poder público. Entonces ellos quisieran regresar a eso, pero eso ya no va a regresar. Y no va a regresar porque el pueblo no quiere que regrese. Entonces, la reforma al Poder Judicial no se hubiera dado si el Poder Judicial no hubiera estado lleno de nepotismo y corrupción. O sea, el problema es que en México el Poder Judicial, en su gran mayoría, pues se fue propagando a partir de las relaciones personales, aunque hablaban de que había carrera judicial. En realidad el amigo del primo, del amigo del hermano, reconocido hasta por la propia presidenta de la Corte. El nepotismo. Aquí hemos presentado multiplicidad de casos y los presentó el presidente López Obrador. Casos de delitos de cuello blanco, es decir, de robo de recursos públicos, de no pagar impuestos, aunque la ley lo establece, que no pasa nada porque los jueces sencillamente no proceden. O casos incluso de delincuencia organizada, en donde los jueces tampoco proceden o liberan a delincuentes sin ningún argumento jurídico. Entonces, ¿qué opciones había? Haber hecho una reforma al Poder Judicial como la hizo Zedillo. No se nos olvide que cuando entra Zedillo, quita toda la Corte, entra una nueva Corte, modifica el Consejo de la Judicatura, pero ¿a quién le respondía la nueva Corte? Pues al presidente de la República, porque él formalmente los nombraba el Senado, pero en realidad los nombraba el presidente. Entonces, ¿cómo sanear el Poder Judicial? Pues donde menos nos equivocamos es que decida el pueblo. Es lo mejor que puede haber. Entonces, quien no entiende eso, y además quien dice que eso es autoritario, pues imagínense cómo que elija el pueblo de México a un juez o a un ministro es autoritario frente a la elección de un presidente. Entonces, ahora sí que no entienden que no entienden. Entonces, pero hay un reconocimiento del pueblo muy grande al momento histórico que estamos viviendo. Y no es a la presidenta, es al momento histórico, a esta transformación que inició con el presidente López Obrador y viene desde abajo, que la gente la siente suya. Por eso, en la medida en que no traicionemos nuestros principios y al pueblo, pues va a seguir bien México. Presidente, usted ayer en Veracruz hizo unas declaraciones fuertes, habló acerca de aquellos que venden a la patria, vendepatrias, declaraciones que les hemos dado cobertura en SDP, en varios medios de comunicación, se han hecho virales en redes sociales. Preguntarle el motivo por el cual usted elige ese tipo de palabras para ser dichas en ese evento, qué era lo que estaba pensando, si se refiere a alguna situación en específico, me imagino que a nadie en particular en este momento que usted quiera señalar, pero sí, por si acaso, o qué tipo de actitudes, qué diagnóstico hace como para hablar o decir es momento de hablar de aquellos que quieren vender a la patria. Ayer se conmemoró o se recordó la invasión norteamericana al puerto de Veracruz en 1914. Después del derrocamiento de Madero y Pino Suárez, de su asesinato vil y del golpe de Estado encabezado por Victoriano Huerta
y apoyado por el entonces embajador de Estados Unidos. Después de eso cambia el presidente de los Estados Unidos y el presidente Wilson, según esto, envía, eso dice el propio libro de Silva Herzog de la Revolución Mexicana lo dice, envía a las tropas estadounidenses para apoyar al ejército constitucionalista porque ya no querían seguir apoyando a Huerta porque había desaparecido el Congreso y según esto Estados Unidos quería un gobierno democrático. Decían que venían armas de Alemania para ayudar a Huerta en contra del ejército constitucionalista y que por eso se apostan la presencia del ejército norteamericano en Veracruz. Llegan a Veracruz, toman Veracruz y hay más de 300 muertos. ¿Quién defiende? Pues son los cadetes y la marina de entonces y el pueblo del puerto de Veracruz. Aun cuando el entonces presidente de Estados Unidos decía que venía a apoyar a los revolucionarios en contra de Huerta, Carranza dice, que lo leí ayer, Carranza lo que dice es: jamás podemos aceptar que un ejército invasor, que un país extranjero, que otro país venga a resolver los problemas de México. La territorialidad es inviolable. ¿Quiénes son los que históricamente han llamado a países de fuera para resolver los problemas internos? Pues los conservadores cuando llaman a Maximiliano. Recientemente, no se nos olvide, un panista o los panistas en el Senado de la República dijeron que era indispensable que se nombrara a la delincuencia organizada, a los cárteles de la droga, terroristas, para que así tuviéramos el apoyo de Estados Unidos de mejor manera. Entonces, a eso me refería ayer. En general, en la historia de México, quien ha ido a buscar afuera para resolver un problema interno, pues han sido los conservadores. Y recientemente, bueno, nada más escuchen algunas declaraciones de la entonces candidata del PRIAN cuando hablaba de crear fuerzas binacionales. Entonces, no, en México resolvemos los mexicanos. Y con Estados Unidos, en particular, con todos los países tenemos buenas relaciones. Bueno, menos con Ecuador, que nos invadieron en la embajada, y algunos otros, pero en general se guardan muy buenas relaciones porque México así lo establece la Constitución y su política exterior. Pero en particular con Estados Unidos, lo hemos dicho muchas veces, porque ha habido declaraciones de senadores, de algunos miembros en su momento de la administración Trump, en el sentido de que es mejor que Estados Unidos participe en nuestro territorio. Nosotros hemos dicho no, eso no. Colaboramos, nos coordinamos, compartimos información, inteligencia, pero en México somos los mexicanos. Por eso siempre hemos dicho coordinación, cooperación, pero nunca subordinación, nunca injerencismo, menos invasión. Entonces, ayer que recordábamos la última intervención del gobierno de los Estados Unidos en México, pues evidentemente era un momento propicio para hablar de estos temas. Gracias, Ningún presidente. jefe revolucionario, ni Zapata, ni Villa, ni Carranza, aceptaron la ayuda de los Estados Unidos. Gracias, presidenta. Nos hemos ido rapidísimo con las preguntas, así que me quiero permitir hacer una más, espero no excederme con el tiempo. Se reporta el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana el fallecimiento de un elemento de esa corporación, algo que
todos sentimos aquí que le resultó en un peso personal al hacer ese mensaje. Quería preguntar, el secretario o usted, más allá de la respuesta de que tendrán las familias la respuesta institucional que deben de tener, y me parece correcta, ¿qué siente la presidenta o el secretario al saber que se pierde la vida de un elemento que la pone en riesgo, igual que muchísimos otros elementos todos los días, pues luchando por la seguridad de las familias mexicanas? Pues ha habido, ¿cuántos elementos han fallecido del ejército general? 25 por agresiones de la Guardia Nacional, o 25 de Guardia Nacional y Ejército. De la Marina, también compañeros de la Marina y de la Secretaría de Seguridad. Y siempre hay que pensar, y cuando ayer que veíamos a pues jovencitos, porque son a los 18 años entran, en este caso ayer a la heroica Escuela Naval Militar, pero cuando entran los cadetes del Colegio Militar o a la Guardia Nacional o a la propia Secretaría de Seguridad, pues la decisión que toman una persona, un joven, al ser parte de la Marina, del Ejército, de la Secretaría, de policías, es la entrega personal para salvaguardar la vida de los demás. Y eso es un acto heroico. Entonces, a todos los compañeros a sus familias que han perdido la vida, pues siempre nuestro cariño, agradecimiento y reconocimiento. Gracias, presidente. Así es, mis estimados amigos de Mi Partido es México. ¿Qué les pareció toda esta información que dio la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo? Y claramente lo que dijo, pues no lo van a pasar en los medios tradicionales, en los TV Aztecos, en los televisos, en Latinus, pues no. Les conviene que el pueblo se entere en realidad quiénes son estos prianistas que pues les gusta poner todo a la venta y no le tienen ni tantito amor a México. Y bueno, amigos, como siempre, su opinión es importante. Y hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerda, si no te has suscrito en el canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en estar informado. Esto es Mi Partido es México. Nos vemos en la próxima.